Que nos suceda, nosotros tenemos un Dios de poder, un Dios que ama a los buenos y a los malos, porque cuando el sol sale al este, la palabra de Dios dice que el sol sale para todos, tanto para los buenos como para los malos, porque Dios nos ama a todos. Dios tiene amor, Dios es un Dios de misericordia. Al Dios que yo le sirvo, al Dios que yo predico, he podido ver a lo largo de mi vida su gloria. He podido ver la transformación en mi vida. Volviendo, estaba yo allí en ese lugar y yo salí, hablé con mi padre. Ya mi madre y mi padre habían comenzado a tener conflictos, ya había una ruptura en su matrimonio, pero sabe que Dios estaba preparando el camino. Tardaron muchos años, pero Dios estaba preparando algo. A veces se nos hace imposible y difícil creer que Dios va a hacer algo, pero sabe que Dios siempre llega a tiempo y no se equivoca. Yo he esperado tantos años, yo esperé tantos años, yo he podido ver la gloria de Dios. Y déjeme decirle, no desmaye, hermano. Si usted tiene una petición delante de Dios por un primo, por un hermano, por un hijo, siga, porque están bajo promesa. Porque la Biblia dice que seremos salvos tú y toda tu casa si crees en el Señor Jesucristo. Y esa es una palabra de verdad, una palabra viva. Y yo he podido ver la efectividad de esa palabra. También dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta. Y su palabra es clara, Él no miente. Somos hijos de promesa. Tenemos promesa firme en Dios. Y más tarde que más temprano, yo le aseguro a ustedes, de que va a haber la victoria. Va a haber sus hijos, va a haber sus primos, sus hermanos, sus tías, sirviéndole a Dios. Salí de aquel lugar y les dije anteriormente que ya Dios estaba preparando. Un tío político mío, se me acercó mi prima una tarde, una mañana de domingo, y me dijo: primo, vamos a la iglesia. Y yo me quedé impactado en ese momento, no supe qué decir, era solo un niño. Y le dije: bueno, sí, vamos. No sabía yo que iba a una iglesia evangélica. Yo llego a aquel lugar y seguí yendo por varios domingos. Asistí a la escuela dominical. Me empezó a gustar porque abrían la Biblia y cada vez me enseñaban algo distinto, algo diferente. Y yo decía: wow, pero esto, qué bonito. La historia de Jonás, uy, qué bonito. La historia de Noé, oh my God, qué bonito todo esto. Yo estaba maravillado con todas esas historias. Pero ¿sabe qué? También Dios estaba poniendo en mi corazón un deseo, una hambre de querer conocer de Él. ¿Cuántos tienen hambre aquí? Y entonces, cumpliendo los 9 años, en una iglesia bautista, Betel, allá en la ciudad de Puerto Cortés, en Honduras. Soy hondureño por nacimiento, perdónenme que no se lo había explicado. Nací en aquel puerto. Y por ser puerto, pues, ya saben la fama que tienen los puertos, ¿no? Droga, prostitución, mucha perdición. Pero Dios estaba conmigo en ese momento y Él me iba a librar. Me iba a llevar por un camino diferente. Y ese día yo llegué a la escuela dominical. Ya había aprendido muchas cosas, algunos versículos. Me había aprendido muchos coritos que cantaba, incluso me pasaban al frente para cantar. Y hay uno de los coritos que yo recuerdo que dice, yo los quiero cantar. Dice: sobre la mar, Cristo mi piloto es. Sobre la mar, la cristalina mar, sobre la inmensa mar, vino el amor de Cristo, llenando todo mi ser. Sinceramente, así fue como vino Cristo a mi vida, a llenar mi ser. Yo estaba en un mar perdido. Estabas montado en un barco sin deriva, a la deriva. Pero Dios me rescató. Amén.
Sucede que en ese momento yo estoy levantando mi mano, aceptando como a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador en aquella iglesia bautista. Dios me ha llevado por muchas etapas de mi vida. Me convertí al Señor, comencé a buscar en su palabra, pero el diablo no se queda quieto. Cumpliendo los 14 años yo tenía una pasión por la comunicación. A mí me gustaba la radio, la televisión y todas estas cosas, y yo me apasioné tanto por aquello. La necesidad que había en nuestro hogar de poder ayudar a mi madre, porque en ese momento mi madre se queda sola y ella seguía haciendo sus procesiones. Tenía un Sagrado Corazón de Jesús en la casa y yo pasaba de lejos y lo miraba. Algún día te va a caer de ahí, decía. Algún día te va a caer de ahí. ¿Sabes, hermano? Porque eso nos pasa. A veces vamos a la casa de la familia y miramos aquello y nosotros decimos, algún día te va a caer de ahí. Tú verás, en el nombre de Jesús. ¿Y eso sucede? Pues entonces comencé a trabajar en una emisora de radio cuando tenía 14 años como locutor operador. En ese momento me fui apartando del Señor, poco a poco, lentamente, porque la música del mundo, hermano, es un arma letal. Yo tenía programas musicales y a mí me tocaba estar ahí. Yo creo que parte a veces de que nos pasen todas esas cosas por la inexperiencia. Yo solamente era un niño aún todavía, pero Dios me había puesto un sello aquel día. Me había apartado para un tiempo. ¿Sabe? Porque muchas veces Dios hace algo al principio y se queda en silencio, porque te está preservando para un tiempo, para usar tu vida. Y a veces tú no lo sabes, tú no lo entiendes. Ahora que yo he madurado, yo he entendido el propósito de Dios. Yo puedo entender claramente lo que Dios hizo aquel día cuando yo tenía 9 años. Y déjeme decirle que Dios ha usado mi vida. No sabe de qué manera. De una manera tremenda. Y Dios quiere usar la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Mi mamá hacía procesiones, era gran católica de tradición. Y yo miraba aquello y decía, no, esto no me gusta. Mi mamá siempre me decía, ¿tú vas a volver a ser católico? Y le decía, no, yo no soy más católico. Y no bastó. Mi mamá me matriculó también en un colegio católico de nombre Sagrado Corazón de Jesús. Y yo estudiaba en aquel colegio católico y todas las mañanas a las 8 de la mañana había que ir a la misa. Todo alumno tenía que estar ahí. Y si usted no iba, ¿sabe qué? Me bajaban las notas. Llegó un momento que me enojé tanto porque me querían obligar a algo que yo no quería. Me enojé tanto que me sacaron del colegio. Me sacaron de aquel colegio. Salí fuera. Pero ¿sabe qué? Esa es cosa de Dios. Dios estaba metido en el asunto. Dios me quería sacar de ese lugar porque sabía que no convenía que yo estuviese en ese lugar. Yo salí de aquel lugar. Comencé a estudiar en otro instituto en el cual yo pude graduarme de bachiller en Ciencias y Letras. Luego, mi pasión por la televisión y la radio me llevó a la escuela de periodismo en mi país. Ejercí el periodismo empírico por un tiempo. Luego conseguí la colegiatura para ejercer el periodismo. En ese momento que yo ejercía el periodismo, nació una de mis primeras hijas, de nombre Simeí, nombre de varón, pero bíblico. Y yo le hice una promesa a Dios. Le dije, Señor, yo voy a dedicar a mis hijas, a mi hija, a que te sirva. Déjeme decirle que la abuela de mi hija, por parte de madre, era católica también, y yo tenía un tremendo problema en casa. Pero sabe, siempre he sido un hombre de convicción y estricto. Siempre he sido un hombre de palabra. Yo no soy una persona que da una palabra y la tiene que repetir 2 veces. Y mis hijas saben bien de eso. Nunca castigué a mis hijas. Les dije 2 veces nada más las cosas que tenían que hacer y las hacían. Y yo me fui corriendo para la casa de Dios con mi hija en brazos. Y me paré de frente y le dije, Señor,
yo dedico mi hija para ti, que te va a servir, que va a ser útil en tus manos. Se la presenté delante de Dios. Déjeme decirle que en este momento mis hijas son unas tremendas siervas en Honduras. Mis hijas sirven al Señor en misiones. ¿Sabe, hermano? Porque cuando usted es hijo de la promesa de Dios, Dios se encarga de todo lo demás. Yo no pude vivir junto a mis hijas por mucho tiempo, pero Dios estaba encargado del asunto, porque cada vez que yo doblaba la rodilla le decía: Señor, encárgate de mis hijas. Encárgate, Señor, de que ellas caminen por el buen camino. Y yo, a través del teléfono, y cada vez que yo viajaba a Honduras, trataba de hablarles de la palabra de Dios. Y mis hijas crecieron en el Evangelio y es lo único que conocen. No conocen otra cosa más que el Evangelio. A veces me cuentan: papi, el domingo pasado fuimos a conseguir un barbero que nos hiciera un trabajo gratis y lo llevamos a los lugares rurales ahí en Honduras a cortarle el pelo a todos los niños menores de 5 años. Y al mismo tiempo pues les hablamos de la palabra de Dios. ¿Sabe qué hombre no puede sentirse agradecido de Dios? Yo estoy agradecido de Dios. Y eso es lo que me mantiene en el camino de Dios. Yo le doy gracias a Dios verdaderamente por las maravillas que Él ha hecho con mi vida. Dios es grande y poderoso, hermano. Pero no se acababa ahí. La vida mía continuaba. Luego llegué a los Estados Unidos cuando yo tenía aproximadamente 22 años, dejando a mis hijas atrás. Llegué a este país. Yo estaba apartado de Dios. Pero cuando Dios te marca, tú nunca pierdes la convicción. Cuando Dios te sella y te tiene apartado, no hay diablo que te arranque. Cuando tú estás puesto en el hueco de la mano de Dios, nada puede arrancarse de la mano de Dios. Conocí amigos, conocí personas. Nunca en mi vida yo había probado alcohol. Lo llegué a probar en este país. Nunca en mi vida yo había tenido en mis manos algún tipo de droga. Pero sabe, Dios me estaba liberando. Un buen día, de todas estas amistades, tenga mucho cuidado con las amistades de sus hijos. Tenga cuidado. Uno como adulto puede tener amistades porque uno ya conoce, pero los muchachos son más fáciles de engañar. Tenga cuidado con eso. Y un buen día, yo sabiendo de las maravillas que Dios había hecho, me encerré en mi cuarto y le dije: Señor, yo estoy mal. Quiero que me perdones. Quiero que me restaures. Quiero que hagas algo en mi vida. Porque yo nunca había probado alcohol y lo llegué a probar. Y tenía problemas de insomnio. Y ese era un problema que el diablo me había puesto como pretexto para que yo tomara. No dormía pensando en cuándo volvería a ver a mis hijas. Fue un periodo de tiempo corto. Y estaba con insomnio. Y empecé a tomar para poder dormir. Y como no estaba acostumbrado, pues me tomaba bien poco y me dormía. Pero el diablo quería llevarme más allá. Pero no pudo. Porque yo me arrodillé y le pedí perdón a Dios. A partir de ese día mi vida cambió. Comencé a buscar una iglesia donde asistir. Yo recuerdo que como yo era bautista también yo decía: estos pentecostales, ¿qué será lo que hablan? Decía yo. Hablan puras tonteras, decía yo. Pero yo no sabía. Porque la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando yo comencé a leer el libro de Joel, cuando yo comencé a leer el libro de los Hechos y me di cuenta de lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, yo comencé a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué cosa es esto? Si esto es verdad, yo lo quiero. Muéstrame que esta es tu verdad. Y sabe que Dios escucha. Dios me escuchó aquel día. Pasó tiempo, yo seguía orando, seguía asistiendo a aquella iglesia y Dios me iba bendiciendo y volví a sentir aquella hambre que Dios había puesto aquel tiempo cuando yo vine a su camino, cuando yo era niño. Comencé a estudiar la palabra de Dios, comencé a mirar los libros de libro en libro,